En esta hermosa hora, pues estamos aquí para desarrollar nuestro programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia, ya que es la santa y bendita palabra de Dios, mi amado hermano, la que nos hace crecer espiritualmente. Es la palabra de Dios la que nos hace ser más sabios, la que nos indica el camino a seguir, la que nos indica cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en todo momento, en todo lugar. Ruego a Dios porque su presencia, su poder y su autoridad estén con ustedes. Ruego a Dios porque los bendiga mañana, tarde y noche. Bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga su trabajo, su negocio y toda obra que usted emprenda sea bendecida por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta hermosa hora, mis amados hermanos y amigos, pues estamos aquí una vez más, como le decía, en cabina de radio El Verbo Divino, municipio de San Sebastián, Salitrillo, República del Salvador, Santa Ana. Desde aquí les saludamos y les bendecimos, deseando que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes, deseando también que usted pues sea bendecido con la presencia de Dios, y que si aún, mi amigo, usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues vaya haciendo el esfuerzo por buscar un lugar donde congregarse, donde oiga palabra viva, palabra santa y eficaz, para que pueda usted conocer de mejor manera al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hermosa hora, amada iglesia, le saludamos y le invito en esta hermosa hora que pues abra su Biblia, porque eso es lo que nos compete, edificarnos a través de la palabra. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3. Le dije profeta Ezequiel, capítulo 3. Espero que si usted tiene lugar de poder abrir su Biblia, lo haga, ya que es la palabra, mi amado hermano, mi amado amigo, la que nos hace más sabios y la que nos señala cuál es la verdadera conducta del siervo de Cristo, la verdadera conducta que agrada a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gracias a Dios. Oramos, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu infinito amor y tu infinita misericordia, oh Dios, porque tú tienes a bien, Señor, tenernos en este hermoso lugar, un lugar lleno de bendición para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre, Cordero Santo. Le damos gracias porque nos permite, Señor, salir a los aires, Dios mío, poder llegar a varias naciones en el mundo gracias a la señal de esta hermosa radio, Padre. Le damos gracias, Señor, porque usted mantiene este ministerio en bendición y en victoria todos los días, Señor.
Señor. Gracias, Padre, porque usted provee lo justo y lo necesario para salir adelante con esta hermosa bendición de Radio El Verbo Divino. Dios, le rogamos, Padre, que añada mayor bendición al ministerio radial de nuestra iglesia, El Verbo Divino, del San Sebastián Salitrillo, República del Salvador. Dios amado, le pedimos que multiplique las bendiciones a nuestro pastor hermano José Luis Chávez, quien ha tomado a bien, Señor, lanzarse, como decimos los salvadoreños, lanzarse por los aires a predicar la santa y bendita palabra. No dudamos, Señor, que su respaldo, su poder y su autoridad estarán siempre con este ministerio, con nuestra misión y con nuestro amado pastor. No dudamos, Dios amado, que usted está presente en la vida de cada uno de los hermanos que están en sintonía. Oh Dios, te pedimos, amado Padre, amado Hijo y amado Espíritu Santo, que ustedes tres estén presentes allí donde mi hermano esté, allí en su hogar, en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, en ese taller, en esa empresa, Dios mío, en esa fábrica, en ese negocio, Dios mío, en ese comedor, en ese vehículo donde mi hermano se está trasladando, donde mi hermano está en sintonía de esta hermosa radio. Dios mío, sea su presencia gloriosa, guardándolo, ministrándolo, bendiciéndolo siempre. Oh Santo Dios, Santo Maestro, le pedimos en esta hora que tome el control de los aires, amado Jesús. Le pedimos que reprenda todo espíritu contrario, que reprenda toda obra de las tinieblas, que reprenda todo demonio, todo principado, toda potestad desatada en el nombre poderoso de Cristo. Confiamos en su poder, confiamos en su autoridad. Oh Dios, clamamos, Señor, porque usted rompa todo yugo, toda atadura, porque usted abra, Señor, puertas de bendición, Dios mío, a través de esta señal. Dios mío, mis amigos puedan recibir tu santo y bendito evangelio, mis amigos puedan recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Venga usted, Señor, añadiendo bendición a la vida de cada uno de mis hermanos y mis amigos. Venga usted, Señor, ministrando para las necesidades que ellos tienen. Santo Dios, Santo Padre, Santo Maestro, que sea su presencia, que sea su poder y que sea su autoridad, edificando el alma de la iglesia, edificando el alma de cada uno de nosotros. Padre amado, le suplicamos que sea usted quien venga, Dios mío, ministrando sanidad divina en esos cuerpos que están enfermos, en esas personas que están angustiadas, que están desesperadas, afligidas, tal vez porque hay alguna deuda, tal vez porque hay, Señor, alguna preocupación por algún familiar desaparecido. Oh Santo Rey, Santo Maestro, suplico en esta hora que envíes tu Espíritu Santo a consolar a esa persona, que envíes tu Espíritu Santo a dar, Señor, fe, Señor mío, que envíes tu Espíritu Santo a dar fortaleza para que esa persona ponga, Señor, su confianza en que usted es un Dios poderoso, un Dios verdadero y que usted puede resolver muchos problemas, muchas dificultades. Santo Rey, Santo Maestro, en esta hora que su Espíritu Santo se mueva allí en el hogar de mi hermano. Oh Santo Cordero de Dios, sopla de tu presencia allí en esa familia, sopla de tu poder allí en esa habitación, allí donde está mi hermano, donde está mi hermana, Señor, padeciendo esa cama, padeciendo esa enfermedad. Dios mío, yo le ruego, Santo Rey, Santo Maestro, que su Espíritu Santo se manifieste en ese cuerpo. Vamos, amado Dios, usted es poderoso para sanar y limpiar y purificar toda enfermedad. Señor, venga reprendiendo todo espíritu de enfermedad, todo demonio de enfermedad en el nombre de Jesús. En esta hora ordenamos por el poder de la palabra y por la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que los cuerpos de los cristianos evangélicos son sanados por el poder del Espíritu Santo, por la palabra viva y eficaz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Maestro Santo, venga poniendo su mano bendita de poder, venga echando fuera toda enfermedad, venga sanando todo cáncer, toda sida, todo dolor de cabeza, todo dolor en las articulaciones. Oh Rey amado, en esta hora le suplico, Santo Dios, que manifieste su presencia y su poder. Dios mío, denos libertad en esta hora para bendecir su nombre, denos libertad para exaltar
exaltar su nombre, Padre, a través de la santa y bendita palabra. Dios eterno, que mi hermano y mi amigo Dios reciban, oh Dios mío, esa palabra con libertad, con soltura, Padre, que esta palabra que hoy vamos a meditar, Señor, sea de bendición para tu iglesia, sea de bendición para mi hermano, y que mi hermano se apreste a hacer tu obra. Padre, te pedimos tu cobertura, te pedimos que tomes el control de mi mente, de mi alma, de mi corazón y de mi boca, Padre Santo, para poder desempeñar este hermoso privilegio. Todo esto, Señor, siempre para la honra, la gloria y la alabanza del que vive y reina por toda la eternidad, el cual es Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, Cordero Santo, bendito, inmolado, al cual damos gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amada iglesia. En esta hermosa hora hemos podido orar al Señor, hemos podido leer la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a meditar en el tema edificando nuestra alma, ¿verdad? En el tema los cristianos evangélicos estamos obligados a predicar. Aleluya. Oiga, los cristianos evangélicos estamos obligados a predicar. ¿Por qué? Porque la palabra nos exhorta en esta hermosa hora y dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios está hablando bien claro, mi amado hermano, mi amado amigo, que usted y yo somos, dice, ¿verdad?, personas escogidas, personas llamadas, ¿verdad?, para llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí podemos ver, según el versículo que hemos leído, todos los cristianos evangélicos que estamos obligados, queramos o no queramos, a predicar la bendita palabra de Dios. Usted y yo, mi amado hermano, mi amado amigo, como personas allegadas al cuerpo de Cristo, personas que nos estamos amparando a la fe del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, la palabra nos está diciendo que tenemos que predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a predicarla. En el versículo que acabamos de leer, 16 y 17, la palabra nos explica bien claro y dice: aconteció al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el versículo 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, bien clara la palabra. Todo cristiano evangélico estamos obligados a predicar el santo y bendito evangelio de Dios. Todo cristiano evangélico estamos obligados a ayudarnos unos con otros, a cubrirnos unos con otros. Estamos en la obligación de recibir la palabra de Dios, de escuchar el mensaje bendito del santo y poderoso evangelio de Cristo, y una vez escuchado y una vez recibido, estamos obligados a compartirlo, tanto con las personas que aún no son cristianas evangélicas, como también con aquellas que están dentro de la congregación y que andan caminando mal dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque el versículo dice bien claro: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, Dios nos está delegando, nos está ordenando y nos está autorizando que nosotros debemos de recibir la palabra de Dios, y una vez recibida la palabra de Dios debemos de practicarla, y una vez practicada la palabra de Dios tenemos que ayudarnos unos con otros a llevar el mensaje, a predicar el mensaje, a exhortarnos unos a otros, soportándonos unos con otros, porque todos somos imperfectos y todos le fallamos a Dios, pero tenemos que hacer el esfuerzo por ayudarnos unos con otros. Una vez que Ezequiel ha tenido la experiencia gloriosa en la que ha quedado claro el poder y la presencia de Dios y los planes de Dios para con su pueblo, una vez que ha meditado en ello y por 7 días es llamado
por Dios como su atalaya. O sea, Dios mantuvo a Ezequiel por 7 días en el Espíritu, viviendo y conociendo la gloria, el poder y la autoridad de Dios. Entonces, cuando Ezequiel sale de allí, entonces empieza el Señor y le dice a Ezequiel en el versículo que él lo nombra un atalaya. Mi amado hermano, la palabra atalaya, ¿verdad? En el hebreo dice que quiere decir centinela. O sea, el atalaya es un centinela, es una persona que se ha puesto para que esté pendiente, para que esté alerta, para que esté cuidando, ¿verdad? Esté vigilante las 24 horas del día sobre la presencia del enemigo. Es una persona, la atalaya, mi hermano, era una persona, un centinela que en los tiempos de guerra se colocaba en una torre alta, y ese atalaya tenía que estar con la mirada puesta hacia el campo, ¿verdad? Hacia el terreno por donde el enemigo podía entrar. Él era colocado en una torre desde donde él podía divisar a lo lejos si alguien se acercaba al campamento, si alguien se acercaba a la ciudad, o si alguien se acercaba al pueblo donde él estaba, en esa guarnición donde él estaba cuidando. Entonces el atalaya es un centinela, el atalaya es un vigía que se ha puesto, ¿verdad?, para que esté pendiente. Entonces, en los días del Antiguo Testamento, las ciudades eran amuralladas alrededor. Todo alrededor de las ciudades había una muralla, había un muro que no permitía que entrara fácilmente cualquier persona. Todo aquel que quería entrar a la ciudad, ¿verdad?, tenía que pasar por las puertas de la ciudad, en donde había un grupo de soldados, ¿verdad?, donde se fijaban quiénes entraban, quiénes salían. Entonces, en aquel tiempo habían murallas alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se construían torres en las esquinas, por decirlo así. Si la ciudad era cuadrada, o se formaba una muralla cuadrada alrededor de la ciudad, y en cada esquina se colocaban esas torres, y se colocaban más torres entre esquina y esquina, de manera que en cada torre había un hombre parado, vigilando. ¿Para qué? Para advertir de la presencia de algún enemigo, ¿verdad? Entonces el atalaya era puesto para detectar la presencia de algún enemigo, la presencia de personas extrañas que pudieran querer hacer daño al pueblo, a la ciudad. En el capítulo 33 del versículo 1 al 6 nos explica de mejor manera lo que es el trabajo del atalaya. 36 versículo 1 al 6 dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, que cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibió librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Era el papel del centinela, ese era el papel del atalaya, esas eran las obligaciones que él tenía que cumplir como atalaya del pueblo de Israel. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser atalayas, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes. Y cuando nosotros veamos, mis amados hermanos, que el enemigo viene sobre una persona, entonces nosotros tenemos que ayudarle, tenemos que llevarle la palabra, tenemos que predicarle la palabra, tenemos que señalarle cuál es el camino, cuál es la
solución? ¿Cuál es la respuesta? Y usted y yo lo sabemos, que la respuesta y la solución a las adversidades, a los problemas, a las dificultades y a las enfermedades se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios todopoderoso, Dios supremo, Dios eterno, y Él puede hacer grandes cosas, grandes maravillas y grandes milagros en las personas que lo busquen. Entonces el papel del atalaya es avisarle a las personas cuando el enemigo viene a atacarlos a ellos. Como podemos ver, las vidas de la ciudad entera en aquel tiempo estaban depositadas sobre aquel atalaya, estaban depositadas sobre el trabajo de aquel centinela, y aunque la vida en sí mismo estaba en sus manos, ¿verdad? Entonces el centinela era el que tenía que estar pendiente. Nosotros como hijos de Dios podemos ver que a nivel mundial se está moviendo la maldad. A nivel mundial hay muchos homicidios, muchos asesinatos, mucha violencia, mucha maldad. Satanás está trabajando fuertemente con todos sus demonios, con todos sus principados, sus potestades y gobernadores. Entonces, como hijos de Dios, nosotros debemos de ser atalaya y debemos de predicar la palabra. Acuérdese que el tema es: los cristianos evangélicos estamos obligados a predicar. Muchas almas, mi amado hermano, mi amado amigo, se están perdiendo. ¿A causa de qué? A causa de que nosotros como iglesia estamos dejando que esas almas se vayan sin Dios y sin esperanza, que la muerte llegue a sus vidas y estas personas no hayan tenido oportunidad de pedirle perdón a Cristo Jesús, de aceptar a Cristo Jesús, de entregar su alma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos ver que el papel del atalaya, como en aquel tiempo, era de vital importancia. Entonces hoy, como iglesia de Cristo, usted y yo somos atalayas puestos por Dios para anunciarle al mundo, anunciarle a toda persona, a todo vecino, a todo familiar, que Cristo viene pronto, que Cristo le ama, que Cristo quiere bendecir su vida, que Cristo quiere guardarlo y protegerlo de las acechanzas del diablo. Entonces allí podemos ver que el trabajo del atalaya es muy importante. Usted y yo estamos obligados por medio de la palabra a ser atalayas de este mundo, a ser atalayas de nuestra ciudad, a ser atalayas en nuestro pueblo, en nuestro cantón, municipio, o no sé cómo le llamen allí donde usted me escucha, pero allí en el lugar donde usted vive, usted es un atalaya escogido de Dios para que usted anuncie la palabra, para que usted le anuncie el mal camino a las personas, para que cuando usted vea que la persona va por un camino que no es correcto, entonces usted use la bendita palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice bien claro: hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. Entonces usted y yo, mi amado hermano, debemos de ser aquellas personas que anunciemos la palabra, que anunciemos el evangelio, que señalemos el verdadero camino de Cristo. El punto número 2, debemos ver que es importante en esta sección de Ezequiel, tiene que ver con el instrumento que Dios usa para entregar su mensaje. Ezequiel era un instrumento usado por Dios, puesto por Dios para llevar su mensaje. Entonces usted y yo, mi amado hermano, mi amado amigo, así como Ezequiel fue puesto por Dios, en el versículo 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así como el profeta Ezequiel en aquel tiempo fue puesto por Dios para anunciar, ¿verdad?, la palabra, para anunciar al pueblo cuál era el mal camino, cuál era el error que estaban cometiendo. Así nosotros hemos sido puestos en este tiempo por Dios para que anunciemos al pueblo cuáles son los errores, cuáles son las faltas, cuáles son las debilidades, cuáles son las desviaciones, hermano, cuáles son las malas prácticas, cuáles son las malas enseñanzas, cuáles son las malas doctrinas que se están moviendo a nivel de iglesia. En la actualidad Dios sigue usando al hombre para anunciar su palabra. Usted y yo estamos dentro de ese grupo de personas que Dios quiere usar para que anunciemos su palabra, para que advirtamos al pueblo de que Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie fracase. Usted y yo hemos sido llamados, ¿para qué? Para ser instrumentos de bendición dentro de la iglesia, dentro de la familia y, por qué no decirlo, dentro de la sociedad. El Señor Jesucristo así
así como usó a sus siervos los profetas y a todos los siervos que describe la santa y bendita palabra de Dios, quiere anunciarnos a nosotros, así como Él usó a sus apóstoles, también Él quiere usar a todo creyente. Jesucristo a sus discípulos les dice bien claro, en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 21, le dice el Maestro Jesucristo a sus discípulos: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué quiere decir? Así como el Padre envió a Jesucristo a rescatar lo que se había perdido, así como el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para que fuésemos salvos por medio del sacrificio de Él, así le dice Él, así como el Padre me envió a mí a salvar las almas, así yo los envío a ustedes también, les dice en el versículo 21. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, usted y yo hemos sido llamados por Cristo no solamente para ser miembros del cuerpo de Cristo, no solamente para heredar la vida eterna, sino también para anunciar el santo y bendito evangelio de Cristo. En el evangelio de Mateo también podemos ver, mi amado hermano, Mateo 28, ¿verdad? El versículo 19 y 20, usted y yo podemos ver que el Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos y les dice bien claro, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver que Dios nos está diciendo, Dios nos está exhortando y nos está enviando a nosotros a predicar la palabra. Por eso, como le dije el tema, los cristianos evangélicos estamos obligados a predicar. Usted y yo, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, tenemos que llevar el mensaje. Es parte del bagaje de un cristiano un cristiano evangélico. Es parte de las obligaciones del cristiano evangélico, ir y predicar la palabra de Dios. En la primera epístola también del apóstol Pedro, mi amado hermano, del capítulo 2 versículo 9, dice la santa y bendita palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué estamos hablando? Que no hemos sido llamados única y exclusivamente para hacer las cosas que a nosotros nos parecen o que a nosotros nos gustan, no, hemos sido llamados, dice aquí, mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y a todos nos gusta esa porción del versículo, pero después dice bien claro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir? Que si yo, mi amado hermano, y usted ya fuimos llamados, ya fuimos limpiados, purificados y santificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, entonces la misma palabra, la misma voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos obliga a nosotros a ir y predicar el santo y bendito evangelio. Debemos de ser instrumentos que Dios use para la gloria y la honra de su nombre. Debemos de ser personas que nos dejemos usar por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para ganar almas, para proclamar el reino de Cristo, para ensanchar, ¿verdad?, nuestro territorio, para ensanchar, ¿verdad?, el reino de Cristo en esta tierra, para ensanchar nuestro ministerio. Mi amado hermano, hermano, usted que me escucha en esta hora, yo quiero decirle, una persona estática, una persona que no se mueva a ganar almas, una persona que no salga a predicar el evangelio, aunque sea allí dentro de su hogar, esa persona está dormida, esa persona está en letargo espiritual, esa persona se ha quedado estancada. Por eso yo no sé si allí donde usted me escucha cantan ese hermoso coro que dice: quita la piedra, deja el agua correr. Ese hermoso coro, esa hermosa alabanza dice bien claro: quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. ¿Esa piedra cuál es? Esa piedra es la involuntad, esa piedra es la pereza, esa piedra es el desánimo, esa piedra es la incertidumbre, la duda. Mire, mi amado hermano, la palabra dice que nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Entonces, cuando usted y yo
Empecemos a hablar del evangelio. Cuando usted y yo empecemos a evangelizar a las personas, no vamos a ser nosotros los que la vamos a convencer, sino que va a ser la bendita palabra de Dios, va a ser la unción y el poder del Espíritu Santo los que va a convencer a aquella persona de que necesita buscar a Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice la bendita palabra de Dios, describiendo a la iglesia primitiva, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mire la gran diferencia de la iglesia primitiva. Todos los días dice que allí en el templo y en las casas se dedicaban a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Nosotros, muchos cristianos evangélicos, nos gusta el privilegio de predicar, pero nos gusta cuando estamos en el púlpito, en la iglesia, delante de la congregación. Pero no solo allí se puede predicar. Sí, para predicar se puede en el bus, cuando usted va viajando a la par de una persona, se puede allí con su compañero de trabajo, en los momentos libres, en los momentos de recreo, allí en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted se mueva, ¿verdad? En ese lugar donde Dios lo ha puesto, allí usted puede usar su boca, su voz. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a aquellas personas. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. No puede ser nadie más sino el cristiano evangélico el que entregue la palabra de Dios. Hoy en día nosotros somos los escogidos, nosotros somos los llamados, y óigame lo que le voy a decir, nosotros somos los obligados por la palabra para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nadie más ha sido beneficiado que usted y que yo. Nosotros hemos sido beneficiados con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces estamos obligados ¿a qué? A testificar, a llevar ese testimonio y decirle: yo he recibido a Cristo y yo he comprobado, yo soy testigo de las cosas grandes, las maravillas que Dios hace con uno. Entonces, ¿qué clase de atalaya, mi amado hermano, somos tú y yo? ¿Qué clase de atalaya estamos siendo nosotros? De los atalayas que se duermen allí en la torre donde lo han puesto como centinela, o de los atalayas que estamos pendientes viendo ¿verdad? El mover del enemigo, viendo el avance del ejército enemigo y advirtiéndole al pueblo que se prepare, y advirtiéndole a las personas que se prepare, porque usted y yo podemos ver que a nivel mundial Satanás está haciendo obras, pero obras grandes, obras destructoras. Satanás está destruyendo, está matando miles de personas diariamente, y personas que van a parar al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dormidos, estamos en un letargo, estamos reposando. No, mi amado hermano, es obligación nuestra llevar la palabra. Por eso aquí dice: ¿qué clase de atalaya somos tú y yo? Estamos desempeñando nuestro privilegio, estamos cumpliendo la gran comisión, estamos cumpliendo las obligaciones que Dios nos ha dado. Tenemos que tener una parte de esfuerzo, tenemos que tener una parte de ahínco, de deseo, de voluntad para servirle a Dios. Muchas veces, hermano, somos como las personas descritas en el libro del profeta Isaías. Mi amado hermano, qué dura es la palabra, y razón tuvieron los siervos del Señor en decirle: maestro, ¿cuán dura es tu palabra? ¿Quién la podrá llevar? Y es cierto, cuando uno estudia la palabra, cuando uno profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios, alcanza a ver, mi amado hermano, que uno se ha quedado corto, que uno no ha desarrollado en plenitud lo que uno tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos, hermanos, como aquellos siervos de Cristo descritos en el libro de Isaías, capítulo 56, del versículo 10 al 12, dice la bendita palabra de Dios. En el versículo 10 dice: sus atalayas, dice, son ciegos, todos ellos, dice, ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos
tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ciertas personas que Dios describe, ¿verdad?, en su santa y bendita palabra, personas que están dormidas dentro de la congregación, personas que están viendo que se está cumpliendo la profecía, que se está cumpliendo Mateo capítulo 24, que se están cumpliendo las profecías del libro de Apocalipsis, que se están cumpliendo todos los eventos escatológicos, se están desarrollando, pero ellos siguen tranquilos, siguen calmados, sin preocuparse, sin ganar almas, sin advertirle a las personas que Cristo viene pronto. Isaías describe a estas personas como personas ciegas, personas ignorantes, personas mudas, soñolientas, echadas, dormidas, no hacen otra cosa sino que comer y comer, saciarse solamente ellos. Son personas egoístas, pensando que no hay peligro, pensando que todo está normal, que todo está tranquilo, que Jehová reprenda al diablo. Los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, debemos de tomar nuestra espada y debemos de empezar a guerrear y a pelear la verdadera batalla, edificando nuestra alma y también ayudándole a las personas a través de la predicación. Debemos de predicar el evangelio. Las personas a nuestro alrededor, amado hermano, están padeciendo muerte, están padeciendo extorsión, están padeciendo violaciones, le están sufriendo, les están inyectando, mire hermano, falsas doctrinas, falsas religiones, falsas evangelios, falsa palabra, le están dando a tol con el dedo, decimos los salvadoreños, les están poniendo una venda en los ojos para que no caminen por la verdad, para que no caminen por la senda estrecha. Mire, amado hermano, amado amigo, yo le digo, hay personas que están fácilmente siendo engañadas y usted y yo, mi amado hermano, somos testigos que las personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares viven impíamente, viven sin Dios, viven sin esperanza, viven sin Cristo y nosotros nos estamos quedando callados. No, mi amado hermano, es tiempo que usted y yo nos levantemos y empecemos a decirle a las personas que nos rodean que Cristo le ama, que Cristo quiere bendecir su vida, que Cristo quiere hacer cosas grandes con ella. Nuestro deber, mi amado hermano, como atalayas de Dios, es amonestarles de parte de Dios, tal como dice el versículo 17, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amado hermano, nuestra obligación es amonestar a estas personas. Hay que decirle a ellos, mi amado hermano, que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y que tenemos que decirle que Cristo no quiere que se perviertan los bailes, en los carnavales, que se pervierta en la corrupción, en el adulterio, en la fornicación. Amado hermano, es necesario que usted y yo nos levantemos y empecemos a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque a través de la predicación los hombres son amonestados. Cuando usted y yo empezamos a predicar, amado hermano, y predicamos conforme el santo y bendito evangelio de Dios, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en los corazones. El Espíritu Santo empieza a convencer a aquellas personas de lo que están haciendo está mal. En primer lugar, mi amado hermano, nosotros tenemos que ver que Dios tiene un mensaje claro para el hombre pecador. ¿Cuál es el mensaje claro para el hombre pecador? Es el versículo 18 del capítulo 3 de Isaías, que ya lo leímos. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene allí para aquel hombre pecador? El mensaje es: de cierto morirás. Y es cierto, porque la persona que persevera en el pecado, la persona que persevera en llevarle la contraria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la persona que persevera en desobedecer el mandato de Dios, en desobedecer la santa y bendita palabra de Dios, esa persona lo único que le espera es la muerte espiritual, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria
gloria de Dios, entonces esa persona que persevera en el pecado, esa persona, esa es la advertencia, que va a morir, va a ir a parar al infierno. Esas palabras, mi hermano, debemos de expresarlas nosotros, debemos de decirle al impío, debemos de decirle a aquella persona que aún no se ha convertido a Cristo, que Dios tiene un propósito para su vida, pero que si ella persevera en desobedecer la palabra de Dios, hay consecuencias por la desobediencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Sencillo, así como fue allá en Génesis capítulo 3 versículo 17, el Señor le dijo bien claro, a Adán le dijo: mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Y vino Adán y vino Eva y desobedecieron a la palabra de Dios. Así hay miles de personas hoy en día, así hay millones de personas hoy en día a nuestro alrededor que están desobedeciendo a la palabra, que están caminando como a ellos les place, que están haciendo las cosas a su voluntad, que están haciendo las cosas como ellos quieren. Amado hermano, nosotros somos los atalayas escogidos por Dios para llevar esa palabra, para decirle a las personas que alma que pecare morirá, que aquel que no acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador y que no se sujeta a su palabra, esa persona será condenada. ¿Por qué? Porque desobedeció la santa y bendita palabra de Dios, porque nunca quiso humillarse en la presencia de Dios. Es necesario que como iglesia, es necesario que como el cuerpo de Cristo empecemos a llevar esa palabra, empecemos a decirle a las personas que Dios no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. El hombre necesita saber lo que producen sus malas obras. El hombre necesita que alguien le señale que el mal camino que él lo lleva a perdición. El hombre necesita que nosotros le digamos que las malas obras delante de Dios afectan su destino eterno, y para esto hemos sido llamados nosotros. El impío necesita saber del peligro de lo que es jugar con la palabra de Dios, jugar con la voluntad de Dios, jugar con la soberanía de Dios. Es necesario que nos acerquemos al pandillero, es necesario que nos acerquemos al borracho, al drogadicto, y que le digamos que esa conducta que él está llevando, que esa conducta que él está predicando lo está llevando, lo está conduciendo única y exclusivamente a qué, a la maldición, al pecado, a la condenación eterna, al mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios dice que el que peca, dice que ese es condenado, lo dice claro la Escritura. Entonces, cuando nosotros vayamos, mi hermano, podamos y llevemos esa palabra. ¿Por qué? Porque ha de llegar momento para el impío. Ha de haber momento escrito en la palabra, está estipulado que el impío, mi amado hermano, va a tener que dar cuentas a Dios. Lo dice el libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 17, bien claro lo dice la Escritura. En Hebreos 9:27 dice: está establecido al hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio. Entonces es que es bien claro, Dios está hablando a través de su palabra que el hombre que persevere en el pecado va a morir, y después que muera va a haber un juicio. No va a haber una salvación, no va a haber una vida eterna, no va a haber una oportunidad de arrepentimiento, sino que dice bien claro: y después de esto el juicio. Y el juicio, mi hermano, va a ser condenatorio. El juicio va a ser de pena, el juicio va a ser de castigo para aquella persona que nunca se apartó, que nunca quiso buscar a Cristo Jesús. Entonces, como hijos de Dios, estamos obligados a predicar la palabra. Como hijos de Dios, estamos obligados a llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque el impío necesita enterarse del pecado, necesita saber cuáles son las cosas que le agradan a Dios y no le agradan. Y usted me va a decir: si muchos de ellos ya lo saben. Sí, es cierto, ya lo saben, pero Dios quiere que usted y yo vayamos donde ellos y le digamos que necesitan arrepentirse del pecado, para que ellos se arrepientan, así como en el libro de los
los Hechos, hermano, yo lo llevo a esta hora. Ábrase el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículo 30 y 31. Libro de los Hechos, dice la bendita palabra de Dios bien claro. Hechos 17, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, está establecido en el calendario de Dios que Él juzgará a toda persona que nunca quiso arrepentirse, a toda persona que nunca quiso hacer su voluntad. Dice bien claro: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos de nuestros pecados, que aceptemos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, que le entreguemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y que le sirvamos con una voluntad, que le sirvamos de buena voluntad, que le sirvamos con buen deseo, que le sirvamos con gozo, que empecemos a hacer lo que a Dios le agrada. El impío necesita, mi amado hermano, que nosotros llevemos ese mensaje. Amigo que me escuchas en esta hora, te es necesario escuchar esta palabra, porque aquí dice que Dios ordena, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Es necesario apartarnos de la maldad. Es necesario apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de denunciar los pecados, nosotros debemos de señalar los pecados, debemos de confesar los pecados a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos salve, para que Dios nos rescate. Aquí dice bien claro, mire, dice: por cuanto ha establecido un día, dice, donde habrá un juicio. Entonces, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de nuestros pecados, Dios nos purifica, ¿verdad? Para que el impío sea percibido de su mal camino. Dice el versículo 18 de Ezequiel 3, dice bien claro, mire: cuando yo dijere el impío de cierto morirá, si tú no le amonestares y le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino. O sea, estamos escuchando que usted y yo somos atalayas de Dios y debemos de predicar la palabra. También, amigo, usted está escuchando que usted debe de apartarse del mal camino. En segundo lugar, podemos ver que Dios también tiene un claro mensaje para el justo. Allí aparece en el versículo de Ezequiel que estamos leyendo, hay un mensaje claro para el justo, y dice que ya no haga maldad. O sea, debemos de hacer, nosotros debemos de apartarnos de la maldad, porque seguimos practicando la maldad. Eso implica la muerte. Amigo que me estás oyendo, la maldad te va a llevar a una muerte espiritual. Hermano que me estás oyendo, la desobediencia a la palabra, la desobediencia al mandato de Dios nos lleva a una muerte espiritual, y la muerte espiritual no es nada más y nada menos que la separación entre Dios y el hombre. La muerte espiritual es la separación, la constricción del Espíritu Santo que mora en ti. Cuando nosotros predicamos el pecado y practicamos el pecado, practicamos la maldad, hay una muerte espiritual en nosotros, y esa muerte espiritual nos separa de la presencia de Dios. Entonces, practicar la maldad nos hace morir espiritualmente, y cuando practicamos el pecado, entonces eso nos hace morir delante de la presencia de Dios. Dios se aparta de nosotros y empieza Satanás a tomar posesión de nuestra vida. Empieza Satanás a darle alimento a los deseos de la carne. Empieza Satanás a avivar no el fuego de Dios que mora en nosotros, sino que empieza Satanás a avivar las obras de la carne, a avivar los deleites mundanos, a avivar las obras del mundo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se contriste y la presencia de Dios se vaya menguando, se vaya apartando de nosotros.
Hermano amado, nosotros, usted y yo, tenemos que estar seguros que el justo se pierde por haber hecho lo malo, por haber practicado lo malo. Toda persona que haya practicado la maldad, llega un momento en que se da cuenta que su vida ha sido un desperdicio completo. Llega un momento en que él sabe que a causa de sus pecados, todo lo malo que hizo fue más lo malo que hizo. Entonces las buenas obras morirán. En el versículo que estamos viendo, que es el versículo 20, Dios dice bien claro, el versículo 20 de Ezequiel 3 dice: y si el justo se apartare de su justicia e hiciere la maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, está diciendo la palabra, a mí y a usted nos está diciendo la palabra, que como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, ya no tenemos que apartarnos de la verdad, ya no tenemos que apartarnos de la palabra, tenemos que seguir adelante. El versículo 20 tiene un claro mensaje para el cristiano evangélico, que no debemos de apartarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apartamos, vamos a hacer morir la bendición que Dios ha puesto en nosotros, y al hacer morir la bendición que Dios ha puesto en nosotros, entonces el pecado hará morir las buenas obras, hará morir todo lo bueno que hicimos, y seremos partícipes de condenación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que llevemos el mensaje. Dios quiere que llevemos la palabra. Dios quiere que sigamos adelante evangelizando a toda persona. Punto número 3. Dice el punto número 3 en esta hora. El Señor dice bien claro en su palabra. Dice bien claro el Señor que debemos de llevar ese mensaje, que debemos de llevar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque seremos juzgados si no lo hacemos. Ese es el punto número 3. Como personas escogidas de Dios, como siervos de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, como personas cristianas evangélicas, nosotros debemos de llevar ese mensaje. Dios le dice al profeta Ezequiel que si el impío y el justo mueren por sus pecados, morirán, pero que también él sufrirá por no haberles amonestado. O sea, Dios nos está exhortando en esta hora, Dios nos está diciendo en este momento, mi amado hermano, que si tú y yo no desempeñamos nuestro privilegio, si tú y yo no llevamos el mensaje a aquellas personas, entonces esas personas se van a condenar, y esas personas, al condenarse, está diciendo el Señor que esa sangre será demandada de mí y de ti. O sea, de los cristianos evangélicos, las personas que no predicamos la palabra, las personas que no llevamos el mensaje de salvación a otros, estamos en problema. ¿Y cuál es el problema? Que Dios nos va a demandar en aquel día el no haber desempeñado el privilegio de ser atalayas de Dios. Mi amado hermano, la Biblia dice bien claro, en los evangelios, dice que el maestro iba caminando por la playa cuando de repente vio a dos hermanos que estaban remendando sus redes, y él los llamó y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, bien clara es el propósito divino al llamarnos el Señor a su santo y bendito evangelio. Dios no llamó a nadie para que esté estancado. Dios no llamó a ninguna persona para que esté tranquila sentada en una banca dentro de una congregación. No, el propósito de Dios al llamarnos a ser miembros del cuerpo de Cristo, a ser miembros de la iglesia del Señor, a ser miembros de lo que es el reino de los cielos, coherederos de la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. El propósito de Dios es que usted y yo seamos personas útiles dentro de su obra, y que prediquemos la palabra a aquellos que aún no han conocido a Cristo. Iglesia del Señor, nos es obligación predicar la palabra, porque si nosotros no lo hacemos, estamos en problemas. Dios le dice bien claro a Ezequiel que si el impío y el justo mueren por sus pecados,
morirán, pero a Ezequiel como atalaya puesto por Dios le será demandada esa sangre. Si usted, mi amado hermano, y yo vemos que alguien dentro de la iglesia no anda correctamente haciendo la voluntad de Dios, usted y yo somos atalaya dentro de la casa del Señor y estamos en la obligación espiritual de exhortar, de redarguir, de señalar a aquel hermano, no con el dedo, sino señalarle el error que él está cometiendo y decirle en el nombre del Señor Jesús que se aparte de la maldad, que se aparte del pecado. ¿Por qué? Porque si esa alma se pierde, la palabra dice bien claro, a ti se te deshará demandado. Versículo 19 y 20 y en adelante lo dice el Señor. Pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y dice el siguiente versículo, si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria de su sangre. Demandaré de tu mano, oiga, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Bien claro habla la palabra de Dios, que usted y yo, mi amado hermano, estamos obligados a predicar el evangelio. Hay miles de personas, ¿por qué no decirlo? Millones de personas que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados para predicar su palabra. ¿Hay algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo, por qué no decirlo, algún familiar que usted tiene y no se ha convertido a Cristo? Es su responsabilidad salvar esa alma para la gloria de Dios. Es su responsabilidad indicarle el camino a esa persona para que esa persona no se pierda en el lago de fuego, no se pierda en el infierno. Amado hermano, en esta hora, en el nombre del Señor yo te digo, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, pero también quiere usarte. Así es de que nuestro deber, como dice el tema, nos es obligatorio predicar la santa y bendita palabra de Dios. Nos es obligación a los cristianos evangélicos llevar el mensaje de Cristo. Amigo que me escuchas, la palabra es bien clara. Aquí dice que si el impío no se aparta de su mal camino, morirá. Yo te digo en esta hora, si tú no has llegado a Cristo Jesús todavía, si aún no has reconocido al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu alma, hoy es el día en que tú puedes pedirle perdón a Cristo Jesús. Él perdona todo pecado que hayas cometido. No importa qué pecado haya sido. No importa, puede haber sido el pecado más negro, más vil, más sucio de toda la tierra. Puede haber sido un pecado de muerte. Dios lo perdona si tú hoy le pides perdón y le aceptas como tu único y suficiente Salvador. La Biblia especifica bien claro, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tú hoy le pides perdón, Él te recibe con los brazos abiertos. Y lo mejor, borra todos tus pecados, los lanza a lo profundo de la mar, jamás se vuelve a acordar de ellos. Y lo más lindo, inscribe tu nombre en el libro de la vida, y luego de ser inscrito en el libro de la vida, serás partícipe del rapto de la iglesia, serás partícipe de la bendición de la vida eterna. Amigo, Cristo te ama y quiere bendecirte. Así es de que si tú no has aceptado a Cristo, puedes y debes hacerlo hoy, porque la venida de Cristo está pronta a esta tierra, y entonces cuando Él venga se terminará la oportunidad de salvación. Hermano, si usted no ha estado predicando la palabra, el mensaje es para usted. Debemos de anunciar a Cristo, debemos de predicar a Cristo, debemos de rescatar las almas, porque el Rey viene pronto. Así es de que en esta hermosa hora oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
para que ellos nos bendigan más cada día. Padre, te damos gracias en este hermoso momento. Señor, gracias porque nos permitiste estar en cabina de radio un día sábado más. Padre, gracias porque tu palabra ha llegado a la mente, al alma y al corazón de mi hermano, de mi amigo. Padre, si algún amigo en esta hora te ha pedido perdón y te ha reconocido como su único y suficiente Salvador de su alma, yo te suplico, Señor, que lo perdones y que inscribas su nombre en el libro de la vida. Pero sobre todas las cosas te ruego, te suplico que lo selles con el sello de tu Espíritu Santo, para que Satanás no tenga ninguna potestad sobre él. Padre, si algún hermano había transgredido y estaba caminando mal la carrera y hoy se ha reconciliado contigo, te ha pedido perdón, este mensaje le ha tocado su corazón y ha reconocido que ha dejado de predicar su palabra, yo te pido perdón también en el nombre de mi hermano. Te pido que le ayudes a seguir adelante, te pido que lo perdones, Padre, que lo fortalezcas, que lo bendigas y que lo llenes de tu presencia. Padre, alguna necesidad en la vida de mi hermano o de mi amigo, la pongo en tus manos. Me uno a él, Señor, en oración, me uno a él en clamor, porque no sé qué tipo de petición sea, pero solo ruego, solo suplico que tu presencia esté con él, que tu Espíritu Santo lleve la respuesta. Padre, que tú envíes a tus ángeles, Dios mío, a pelear por ese problema, por esa causa, esa situación en la que él está pasando. Envía tu Espíritu Santo a darle fortaleza. Padre, si hay algún enfermo, pon tu mano sobre él, sánalo, bendícelo, Señor, y sobre todo llénalo de tu presencia, Señor, y levántalo el día de que la trompeta suene. Llévanos contigo, Señor, porque ese es el propósito de estar en este lugar, Señor, que seamos sido hallados aptos para el rapto lindo y hermoso que tú tienes preparado. Padre, gracias por este tiempo. Bendice esta radio, bendice a nuestro pastor, bendice todos los hermanos que trabajan en esta hermosa radio. Gracias, Señor, todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia.